estimados alumnos y seguidores de este curso. ¿Qué tal ha ido la entrada del año nuevo? Espero que bien y que sea mejor que el que hemos dejado. En esta segunda lección de refresco, como yo le llamo, vamos a ver los circuitos de baja frecuencia. Los circuitos de baja frecuencia en un receptor son los que siguen a la etapa a un detector y están formados por un número determinado de amplificación que son necesarias para poder hacer funcionar los altavoces. Usualmente las etapas de baja frecuencia deben permitir una amplificación lo más uniforme posible dentro de la gama de las frecuencias acústicas comprendidas entre los 50 y 16.000 hercios. La etapa amplificadora de baja frecuencia de un receptor está constituida generalmente por un circuito preamplificador y un circuito amplificador de potencia, con una amplificación que tiene que ser lo más constante posible, que va desde los 300 a 4.500 hercios en modulación de amplitud en AM y de 50 a 1200 en modulación de frecuencia en FM. El circuito de final de potencia puede ser de varios tipos, puede ser de un tubo o de dos tubos. Los de dos tubos son en aparatos, están puestos en aparatos ya de más alta gama, de más calidad, y en amplificadores de potencia, que es el sistema que es en contrafase, la conexión en contrafase o push-pull, que ya podemos conocer. Y dentro de este sistema de conexionado de varios tubos, de los tubos en push-pull, pueden estar conectados en clase A o en clase B, dependiendo de las conexiones. Nosotros vamos a estudiar de momento los circuitos con un solo tubo, que son los que llevan normalmente los radioreceptores. Los receptores ya de más alta gama ya solían llevar también los pasos finales en push-pull, pero los receptores de media y de baja gama pues solamente llevaban un solo tubo, que es el que nos vamos ahora a centrar en esta lección. Más adelante, cuando hayamos terminado todo el tema del receptor, todas las etapas, veremos luego ya los receptores de FM y de estos cuando ya están conectados con tubos de este tipo. Pues sin más, vamos a empezar con esta lección de los amplificadores de baja frecuencia y en concreto el amplificador de potencia. El guión que seguiremos para el estudio de esta etapa, como he dicho, primero veremos qué tipos de tubos se emplean, los tubos empleados en estos circuitos. Luego miraremos el sistema de polarización de los tubos. Seguiremos con lo que es el transformador de salida y el altavoz. Miraremos los esquemas de los circuitos de potencia. Haremos el montaje, que esto no lo tenía puesto, pero bueno, aquí lo he puesto ahora. Haremos el montaje para seguidamente luego ver la severidad, síntomas, localización y reparación de los diferentes problemas que pueden surgir en esas etapas. Para entrar ya en el tema, en lo que es la radiotecnia,
vamos a empezar mirando todos los tubos, bueno, los tubos empleados en esta etapa. La etapa amplificadora final o etapa de potencia es el circuito que debe hacer funcionar el altavoz. Es decir, proporcionar una potencia que en los receptores de tipo medio oscila entre los 2 y los 4 vatios. Esto es la potencia normal de los receptores de radios intermedios, sin ser los más pequeños, los más económicos y sin ser tampoco los más sofisticados o los más complejos. El tubo electrónico empleado en la etapa de potencia es un pentodo, que ya hemos estudiado, pero lleva una estructura interna especial, llamado pentodo de potencia. Pentodo de potencia. Y también utilizan a veces un tetrodo de haz electrónico. De haz electrónico. Estos son los tipos más usados para los pasos finales de potencia. Entre los tubos de serie octal, la serie octal, no sé si os acordáis cuál es la serie octal, son las válvulas que lo que es la parte de los pines, el zócalo, es circular, lleva aquí las patillas, y en medio lleva un pivote con una muesca. Este es el tubo octal, que es un tubo de potencia muy utilizado. Uno que es este, suele ser uno de ellos es el 6V6. Este es un pentodo de potencia bastante utilizado. Tiene el encendido a 6,3 voltios y un consumo de 0,45 amperios. Y según los datos de empleo es capaz de proporcionar una potencia máxima de salida de 5,5 vatios. Igualmente conocido, pero para potencias ya de más altas, hasta los 10 vatios más o menos, utilizan el tetrodo de haz, que es el 6L6. Este también es de la serie octal y el encendido es de 6,3 voltios y con un consumo de 0,9 amperios. 0,9 amperios. Y el que ahora es también se utiliza mucho, es de la serie Noval, que ya conocemos. Es el pentodo, el EL, es un pentodo también. El EL
84, que de este seguro que habéis oído hablar y os va a sonar seguro, porque es una válvula muy conocida. Luego está también de la serie americana el 6BQ5, es bastante conocido. El encendido es 6,3 voltios y 0,76 amperios. Y este puede proporcionar una potencia máxima, estos dos, que va sobre unos 5,7 vatios, más o menos. Estos son muy utilizados. También existe uno que es un triodo pentodo, que este es, ya digo, un triodo pentodo, que también es muy conocido, que es el ECL82. Y esto es Noval, este es un tubo Noval, la serie Noval, y su encendido también es de 6,3 voltios y 0,78 amperios de consumo. Este se emplea más que como amplificador, se utiliza más como preamplificador, porque por la potencia final, como de potencia final, esto emite un máximo de 3,5 vatios. Luego tenemos también los tubos de la serie miniatura, y que utilizan mucho la serie miniatura, utilizan mucho el título de haz de la serie europea, que es la válvula EL90, que es el tipo americano, que también hay la 6AQ5, cuyo encendido estos también son a 6,3 voltios y 0,45 amperios, con una potencia de salida ya, estos dos, de unos 4,5 vatios, que para ser tubos pequeñitos pues tienen bastante potencia. Y en los sectores que utilizan el encendido en serie se hallan frecuentemente el empleo de los tubos, ya he dicho, miniatura, como el 12, toda la serie 12, por ejemplo AQ5, de encendido 12,6 voltios, están las siglas del 12, toda la serie 12. Esto normalmente estas lámparas, el primer número suele ser como, bueno, eso ya lo hablamos en otras lecciones anteriores, suele ser el voltaje del filamento. Luego está el 35 de 5, el 35 QL6, en fin, ya digo, estos son de la serie miniatura. Y ahora, seguidamente, vamos a pasar a mirar, ahora que hemos visto ya más o menos las válvulas que utilizamos, miraremos los esquemas y los sistemas de polarización que llevan. O sea que vamos a borrar esto y miraremos ahora cómo se polarizan esos tubos finales. Vamos a ver ahora los sistemas típicos de polarización de los tubos finales. La polarización lo que hace es permitir proporcionar a la reja de control el potencial negativo continuo necesario para el correcto funcionamiento del tubo amplificador. Este es un circuito
de polarización catódica, que la llaman, ¿eh? Polarización catódica. Y se obtiene con el grupo RC, formado por la resistencia de 130 ohmios y el condensador electrolítico de 50 microfaradios. Es este de aquí, el grupo, ¿eh? Este es el grupo RC. La corriente anódica que fluye en el tubo determina en los terminales de la resistencia catódica las polaridades indicadas. De esta manera, el cátodo resulta polarizado positivamente con respecto a la reja de control, cuyo circuito se cierra a masa por medio de la resistencia esta de 470 ohmios. En algunos circuitos amplificadores se puede omitir el condensador catódico. En tal caso se disfruta de una ligera contrarreacción de corriente, que aunque reduce un poco la amplificación de la tapa, mejora la característica total de la linealidad del amplificador. Pero bueno, ahora tenéis que quedar con el tema este, que este es el sistema de polarización catódica que os vais a encontrar en muchos circuitos. Y ahora veremos el otro sistema que hay. Otro sistema de polarización para polarizar negativamente la reja, este se emplea con menos frecuencia, pero lo podéis encontrar también, ¿eh? La resistencia de reja, esta de aquí, RG, no va unida a masa, sino al extremo A, aquí, de la resistencia RP, resistencia de polarización, que está puesta en serie con la alimentación anódica conectada precisamente a la toma central del arrollamiento de alta tensión de la alimentación, o sea, de la masa. Puesto que la resistencia de polarización es recorrida por toda la corriente anódica absorbida por el receptor, y esta la recorre en el sentido de las flechas. Y en sus extremos se determina una polarización con las polaridades que os he marcado aquí, negativo y positivo. En el punto A, este de aquí, pues se encuentra un potencial negativo con relación a masa, potencial al que se lleva también la reja del tubo final. Y estos son los dos sistemas de polarización que tenemos. Esta se llama polarización fija, ¿eh? Se llama polarización fija. Y la otra, pues, recibe, la otra se le llama, pues, como hemos dicho antes, de catódica, o también se le llama automática.
por ser provocada por la misma corriente del tubo a polarizar. Y la otra se llama fija al ser producida por la corriente de todo el receptor cuyo valor es prácticamente constante. Bueno, pues visto las dos polarizaciones que tienen estos tubos finales, ahora vamos a ver un poco, que tiene poca cosa, ver los transformadores de salida y los altavoces. Para acoplar adecuadamente el tubo final de potencia al altavoz se emplea el transformador de salida, que sirve para adaptar la alta impedancia del tubo de salida a la baja impedancia de la bobina móvil de los altavoces. Esto no lo he puesto. Bobina móvil, bobina móvil y bobina móvil. El transformador de salida es un elemento que es imprescindible, ya que el altavoz es un dispositivo que funciona con corriente elevada y baja tensión. Mientras que la señal de la placa del tubo final es de tensión muy elevada y de baja corriente. El transformador de salida va provisto de un núcleo de hierro, como todos los transformadores, y está constituido por un arrollamiento primario, que es este de aquí, de varios centenares de espiras de hilo muy delgado. Puede ser entre 0,10 y 0,15 milímetros. Y digo, puede llevar varios centenares de espiras. Ahora no sé exactamente, pero puede llevar 300, 250 espiras, por ahí más o menos, sobre unas 300 espiras. Y el arrollamiento secundario lleva solamente unas cuantas decenas puede llevar, no sé, 40 o 60 espiras, y de ella un hilo más grueso, puede estar entre 0,5 y 0,8 milímetros el diámetro del cable del secundario. La impedancia de carga está representada en primera aproximación por la resistencia de la bobina móvil del altavoz. Bueno, estos tres altavoces no lo he dicho, pero es lo mismo, es para que veáis los tres tipos que hay. Hay los dinámicos, que son de imán permanente, y los dos tienen pues una bobina móvil, y este es un imán, aquí es un imán permanente. Luego hay otro tipo, que es el electrodinámico, que no lleva imán, que lleva una bobina de campo, que ya la hablamos anteriormente, cuando vimos la alimentación, que hace al mismo tiempo de hacernos de electroimán, para hacer el campo magnético para que actúe la bobina móvil, nos hace de resistencia de filtraje de la alimentación. Pues como decíamos, que está representada por la bobina móvil, y que puede ser entre 3 y 5, entre 3 y 6 ohmios más o menos, puede ser la resistencia de la bobina móvil.
cuando se reparaban muchos aparatos de ese tipo de receptores, pues cuando se fastidiaba un transformador, no se pedía un transformador de no sé qué de impedancia y tal, no. Se pedía un transformador para el tubo, no sé, el 6V6. Y había unas tablas que el vendedor te daba el transformador adecuado para el tubo que tú pedías. Y también de la potencia de los altavoces. Yo digo, y estos tenían unas tablas ya que tenían configurado. Yo tengo una que os las voy a dejar, ahí la vamos a comentar luego. Que está relacionado el tubo con el primario del transformador y la potencia del altavoz, los vatios del altavoz. Y para lograr el mejor acoplamiento entre el transformador de salida y el altavoz, es indispensable, como es lógico, que la impedancia de la bobina móvil del altavoz sea igual a la impedancia del secundario del transformador. Si supongamos que esto tiene una impedancia de 4 ohmios, pues el transformador, la impedancia también tiene que ser de 4 ohmios. Y esto es en cuanto al transformador. Y lo que atañe a los mal dibujados aquí altavoces, es un factor a tener en cuenta muy importante, su potencia, por motivos obvios. O sea, supongamos que tenemos, por ejemplo, un altavoz con una potencia superior a la prevista por sus fabricantes, el altavoz, además de dar una reproducción pésima, se deteriora en poco tiempo. Y por el contrario, si se conecta un altavoz de varios vatios de salida a una tapa final que ceda muy pocos vatios, la recepción sería súper débil, puesto que el amplificador sería inadecuado para hacer funcionar correctamente el altavoz. O sea, que no le suministraríamos una potencia necesaria. El altavoz de un radioreceptor deberá ser, pues, adecuado tanto a lo que atañe al valor de su impedancia como al el valor de la potencia de salida para el circuito que se utilice. Los valores más comunes para la impedancia de los altavoces, las bobinas móviles de los altavoces suelen ser 4,6, 5,2, 5,6. Pensad que ahora estamos hablando siempre de receptores con un solo tubo de salida, de potencia. Estos suelen ser los valores más comunes de impedancia de la bobina móvil de los altavoces. Bueno, y las formas que pueden adoptar, pues, ya digo, estos oscilan entre 3 y 4 vatios. Son los altavoces para los receptores de estos de gama intermedia. Es el redondo, el elíptico y, como hemos dicho, pues
que llevan la bobina de campo y los que llevan imán permanente. O sea que esto en cuanto a los altavoces. Quedó en desuso pronto cuando se implantaron el tema de los imán permanente, porque tenía un problema, bobina de campo. La bobina de campo filtra mucho mejor que una resistencia. Esto sí que es verdad. Filtraje es mejor con bobina o un self. Pero tenían un problema, que si al pasar siempre corriente por allí se recalentaban, se cortaban, en fin, tenían bastantes problemas. ¿Qué pasaba? Que cuando se cortocircuitaba, por ejemplo, se me quemaba la bobina de campo, ¿qué pasaba? Un condensador de filtraje no tenía potencia, no tenía tensión, no tenía corriente, pero el otro tenía un exceso y entonces podía fastidiar el otro condensador y la lámpara, la rectificadora. Por eso esto se fue quitando y se puso con imán, aparte que me imagino que también que en aquellos tiempos, como se me lo miraba mucho esto, bajaban el coste del altavoz y en consecuencia bajaba el coste del receptor, porque había una lucha. La idea de aquellos tiempos es que todo el mundo tuviese aparatos de radio, pero no eran precisamente baratos. Entonces se hicieron serie ya, que hicieron sin transformador, que es cuando aparecieron todos los de la serie de encendido en serie, que eliminaban el transformador, se eliminaba la bobina de campo, se ponían los altavoces más pequeños, en fin, que reducían los costes de por todos sitios. Me imagino que esto también debía ser uno de los temas. Pero ya digo, el problema gordo era que cuando esta resistencia se cortocircuitaba, ahí podía hacer a base, aparte, como he dicho, de fastidiar la resistencia, nos podía fastidiar la alimentación. Bueno, pues lo dicho, vamos a mirar ahora los circuitos cómo funcionan los circuitos de los pasos finales de potencia. Vamos a ver ahora los circuitos más usuales que os podéis encontrar en los receptores de radios. Este es un esquema bastante usual de un circuito amplificador final que utiliza el pentodo de la serie Noval, la válvula, la EL84. Esta lámpara tiene un encendido de 6,3 voltios y con una intensidad de 0,76 amperios. Y como es lógico, no ponemos en estos esquemas no ponemos el circuito de filamento porque bueno, ya se supone que hay unos filamentos. La señal a amplificar, que procede del preamplificador, aquí, a través del condensador de acoplo de 10 nanofaradios, por aquí es la entrada de la señal. La resistencia de reja de 680 kiloohms sirve para fijar el potencial de la reja, mientras que la polarización de tipo catódico que vimos antes se logra con la resistencia de 130 ohmios y el condensador electrolítico de 50 microfaradios. El condensador de 3,3 nanofaradios está en paralelo con el primario del transformador de salida, sirve para mejorar un poco la calidad del sonido, actuar como un filtro de audiofrecuencia. La resistencia
de un K en serie con la entrada de reja del control y la resistencia de 82 ohmios, en serie con la alimentación de la reja pantalla. Estas resistencias no siempre están, a veces están, hay circuitos que los ponen, hay circuitos que no. Pero bueno, yo lo he puesto aquí porque si lo encontráis, que podáis saber para qué es. Estas resistencias tienen la misión de impedir eventuales enganches de oscilaciones de frecuencia ultraacústica que originarían un funcionamiento normal del pentodo, o sea que la calidad de reproducción del sonido no sería toda la correcta que se pudiese desear. Esta tapa amplificadora es capaz de proporcionar una potencia de cerca de 4 vatios. Esta es la potencia que nos podría sacar la lámpara. Esto es un circuito normal de amplificación de potencia, que hemos dicho que utiliza la L84. Que digo, es un circuito que os podéis encontrar muchos receptores de radio, de hecho los vais a encontrar. Puede ser que estas resistencias estén o no estén, pero todo lo demás será idéntico. En este segundo caso de este amplificador se utiliza el pentodo Noval, el 35QL6, con encendido de 35 voltios y 0,15 amperios. El tubo este, el 35QL6, se proyectaron, se fabricaron especialmente para ser utilizados en radioreceptores de costo limitado, que es lo que hablábamos, que había receptores más económicos, medianos, que eran casi por lo general los que más había, y luego había ya los de gama superior. Pues estos tubos sí se hicieron en su momento, en su día, para aparatos más económicos, de bajo coste. Y la potencia no era tanta como los otros. No tenían transformador de alimentación, aquello que hablábamos, que quitaron el transformador de alimentación, quitaron la bobina de campo, y pues hicieron los montajes estos en serie. Ese tubo puede proporcionar una potencia, como he dicho, un poco menor que los otros. Estos pueden suministrar una potencia de hasta unos 2,5 vatios. Y la tensión anódica también es algo más reducida que en los otros circuitos, que suelen ser 375, 350. Estos pueden oscilar el voltaje anódico entre 180 y 200 voltios. Es más o menos lo que las tensiones con que funcionan estos equipos, estos receptores. Aquí tenemos una particularidad. Tenemos la toma suplementaria en el primario del transformador de salida, que a veces también le llaman toma antizumbido, ya que permite, conjuntamente con la resistencia de 3,3 K y el condensador electrolítico de 40 microfaradios, volver a
a filtrar, o sea, hacer otra filtración de la tensión anódica que se aplica a la reja pantalla de los otros tubos, de este tubo y de los otros. La polarización catódica la proporciona la resistencia de 220 ohmios, omitiéndose el condensador del cátodo. Aquí no hay condensador de cátodo. Este procedimiento de polarización, como vimos anteriormente, permite mejorar la respuesta del amplificador al introducir una ligera contrarreacción. Se consigue una contrarreacción más enérgica conectando por medio de una resistencia de 3,3 K al circuito secundario del transformador de salida al circuito catódico del tubo preamplificador. Y estos son los dos de los circuitos que también los podéis encontrar. Y digo, lo vais a encontrar más en aparatos de encendidos en serie que no llevan ya transformador, bueno, los aparatos más económicos que hemos hablado antes. Y luego tenemos otro tercer caso que también os podéis encontrar, que vamos a ver seguidamente. En este tercer caso tenemos a lo mejor el más simple de los circuitos, que se utiliza un triodo pentodo, que es el ECL82 de la serie Noval, con encendido de 6,3 voltios, 0,78 amperios. Como es normal, para la etapa final solo se utiliza la sección del pentodo. O sea que la polarización también es del tipo que hemos llamado automático, y aquí lo que lleva es una resistencia de 3,3 K que va al cátodo del preamplificador la lámpara preamplificadora, la etapa predecesora del amplificador. Y estos son los tres casos más comunes que os podéis encontrar en los receptores de radio. Como veis, no difieren mucho uno del otro. Difieren 4 conexiones y poca cosa más. Luego tendríamos también los que van alimentados con baterías, pero bueno, esto ya digo, los circuitos son más o menos iguales. Lo que cambian son las alimentaciones y en fin, estos los que llevan batería, las lámparas suelen ser lámparas esas que llevan el encendido de filamentos a 2 voltios y con unas baterías. Antes se hacían unos cajones, unas baterías para poner, que se ponían debajo de los aparatos, que te podían suministrar unos 60 voltios más o menos. Pero bueno, ya digo, estos tres casos que hemos visto son los que más os vais a encontrar en los receptores, en los radioreceptores. Bueno, ahora que ya hemos visto todo el tema de los pasos finales de potencia, vamos a hacer un montaje. Seguiremos con el montaje de la segunda etapa, montaremos la etapa, comprobaremos que todo funcione bien y analizaremos las posibles averías que nos puedan surgir y en fin, y qué síntomas nos dan. Pues nada, vamos a montar la etapa de potencia sobre el módulo este que teníamos del alimentador que hicimos en la otra lección. Vamos ahora a montar la etapa de potencia de este receptor que estamos montando.
tenemos hecha la etapa de alimentación, ¿no?, anódica. No sé si os acordaréis, en la lección anterior montamos la alimentación anódica, que la probamos con una bobina de campo. Y ahora aquí, siguiendo el esquema, cogeremos el esquema que vamos a utilizar, que es el mismo de la otra lección, y montaremos la etapa de potencia, que es esta de aquí. Es esta de aquí. Como veis, lleva muy pocos componentes. Lleva 2 resistencias, 3 condensadores, la válvula y el transformador de salida y el altavoz. Aquí vamos a hacer una cosa. Para hacer las prácticas, como ya vimos que con el altavoz con bobina de campo, que es esta, ya funcionaba la alimentación, lo que vamos a hacer para comodidad será poner una resistencia aquí de 1800 ohmios. Y los transformadores, os voy a enseñar los diferentes tipos de transformadores que existen. Vamos a hacer el montaje mecánico del zócalo de la lámpara y el transformador, y luego ya veremos las conexiones eléctricas de estos componentes que lleva esta etapa final. Esta etapa final va desde aquí, desde este condensador de 0.01 microfaradios, son 10 nanos, hacia aquí. Pues vamos allí, vamos a montar ahora. Esto es la lámpara, no sé si lo he dicho, bueno, la lámpara es la EL41, periodo de pentodo, que solamente utilizaremos la parte del pentodo, y con su zócalo, que es un zócalo de ese tipo Rimlock, que ya conocemos, el clásico Rimlock, que la lámpara es de la serie Rimlock, como el lógico. Vamos pues a empezar el montaje mecánico y luego ya haremos el montaje eléctrico. Ya tenemos puesto el zócalo Rimlock, y ahora lo que tenemos que hacer es poner el transformador de salida para adaptar las impedancias de la lámpara al altavoz. Lo primero que tenemos que hacer es a ver qué transformador ponemos. ¿Qué lámpara vamos a utilizar? Pues el esquema dice que tenemos la EL41. La EL41. Entonces nos iremos a una tabla, que os la voy a dejar también allí en los archivos, que tenemos que ver a la lámpara esta, la L81, a ver que EL41, a ver qué potencia le corresponde y qué impedancia del primario en ohmios, y qué altavoz le vamos a poner, como es lógico. Pues cogiendo la tabla esta, que digo, lo voy a dejar, tenemos que aquí nos dice que la lámpara, la EL41, saca una potencia en vatios de 4 vatios, y que la impedancia del primario en ohmios tiene que ser 7000 ohmios. Y como es lógico, la salida tiene que ser la impedancia del altavoz. Como vamos a poner un altavoz de 4 ohmios, o sea, la impedancia de salida del transformador del secundario tiene que ser de 4 ohmios. Y aquí os voy a enseñar los tipos de transformadores. ¿Veis este? Este es un clásico transformador de 4 ohmios
y 7 ohmios. 7000 ohmios, perdón, 7K, 7 kiloohmios. Y la salida 4 ohmios, que se nos irá perfectamente, que es el que vamos a poner. Luego tenemos este, que es otro tipo, que es de la entrada del primario. Aquí nos pone que es de 5000 y 7000. ¿Por qué? Porque como veis tendrá, pone 5000 y 7000 y luego 4 ohmios. Entonces tenemos aquí tres entradas que son para los diferentes, unos común y otros para las dos diferentes impedancias de entrada. Sé que nos puede servir para dos tipos de lámparas diferentes, y la salida, que serán los 4 ohmios. Este es otro tipo. Aquí tenemos otro tipo, que este es el clásico, este es uno de recuperado, que es el clásico que montaba Philips, que también tiene dos salidas. Esto convendría comprobarlo. Y también tiene 3 entradas. Y luego tenemos unos más modernos, que esta es la entrada, que es para 8 ohmios, para un altavoz de una impedancia de 8 ohmios. Y los primarios, aquí lo han puesto en vatios, para altavoces de 2,5 vatios, 5 vatios, 10 vatios y 15 vatios, que viene marcado aquí encima. O sea que este, ya digo, son transformadores ya más modernos. Bueno, pues dicho lo del tema de los transformadores, lo que vamos a hacer ahora es poner ese transformador. Lo pondremos aquí encima, lo vamos a sujetar. Ya tenemos pues puesto los dos componentes mecánicos que nos hacían falta, y ahora cogiendo el esquema, pues vamos a montar la parte eléctrica de este circuito, que será conectar estos dos condensadores, los 3 condensadores y las 2 resistencias, y conectaremos el altavoz. Bueno, aquí en este caso pondremos otra resistencia, porque hemos dicho que hemos sustituido el altavoz con la bobina de campo. Lo sustituiremos por una resistencia fija de aquí, porque vamos a utilizar un altavoz para que sea más manejable. Pues vamos a girar esto y vamos a empezar a hacer las conexiones eléctricas. Tenemos el montaje mecánico y eléctrico hecho de la etapa de potencia. Como dijimos, pues han sido 2 resistencias y 3 condensadores. El electrolítico para la polarización del cátodo, este que es el de acoplo, y este que es uno de aquí vamos a poner por aquí, este es de filtraje. Y ahora lo que vamos a hacer es darle tensión. Pondremos las lámparas. Ahora solamente pondremos la lámpara del circuito que sabemos que funciona bien, que es la rectificadora. Pondremos la lámpara rectificadora. Y daremos tensión sin la lámpara de potencia, para comprobar que no haya nada, que las tensiones estén todas bien y no haya ningún accidente. Comprobaremos las tensiones que tiene que haber, y luego ya pondremos la lámpara para seguir con las comprobaciones y ajustes. Esto tampoco tiene, pero hay una comprobación a hacer que sí que es interesante verla. Pues nada, daremos aquí tensión de red, pondremos en marcha el alimentador, se nos enciende el piloto. Hemos conectado el altavoz también de 8 ohmios, y ahora con el tester
Vamos a comprobarla si tenemos la corriente anódica, la corriente de cátodo, en fin. En corriente continua, entre masa, y aquí tiene que haber la corriente de ánodo, entre masa y 415 en vacío. O sea que esto está bien. Vamos a comprobar las corrientes de aquí, la tensión de aquí, entre masa y aquí también está bien. Bueno, pues esto parece que está bien, y ahora lo que probaremos será, aquí también tiene que haber, hemos dicho, entre masa y la patilla 6 tiene que haber corriente anódica también, 415. Bueno, pues esto parece que está bien. Ahora lo que haremos será poner la lámpara de potencia. Y ahora sí que comprobaremos porque antes he dicho de comprobar la tensión anódica, la tensión de cátodo, y sin la lámpara no se puede comprobar. Antes os he dicho que el altavoz era de 8 ohmios, ¿no? Es 4 ohmios, el altavoz, aquí lo pone. Ese es un altavoz de 4 ohmios, como es lógico, que son los 4 ohmios de salida del transformador de salida. Luego, otra cosa, aquí habíamos puesto una resistencia, la hemos quitado porque al encender se nos recalentaba mucho, y era pequeña, era de pocos vatios, y hemos puesto esta de aquí. Bueno, aquí hay dos porque en serie no tenía una de 1800, y hemos puesto dos resistencias en serie, de estas vitrificadas. Y ya está. Las averías en la etapa de potencia las podríamos dividir en 4 secciones. Serían las averías en el tubo final, las averías en los componentes, las averías en el transformador de salida y las averías en el altavoz. Las averías en el tubo final son las más comunes y las que más fácilmente se pueden localizar y reparar. ¿Qué podemos tener en el tubo final? Pues que el filamento esté cortado, en este caso pues se quita la lámpara, se mide con un tester el filamento y si está cortado pues el tubo a la basura y uno de nuevo. El tubo que esté agotado, si el tubo está agotado,
puedes hacer dos cosas. Si tienes un tubo nuevo, cambiarlo, y si tienes un analizador, o sea, un comprobador de lámparas o de válvulas, pues comprobarlo. Cuando el tubo está agotado o se va agotando, suministra una potencia reducida y por consiguiente el rendimiento sonoro del receptor disminuye hasta que distorsiona. Podemos tener que los electrodos estén en cortocircuito. Si los electrodos del tubo final están en cortocircuito, el receptor queda mudo o presentar una gran distorsión. También en este caso pues habría cambiar el tubo o comprobarlo con un comprobador de válvulas. De todas formas, esto no tiene ninguna reparación. Esto hay que cambiar el tubo, coger el tubo y cambiarlo por uno nuevo. Luego tenemos una avería muy típica en estos aparatos que ya llevan unos años, que son los zócalos de las lámparas que hacen mal contacto, o sea, tienen contactos defectuosos. Esto, aquí hay dos soluciones: o cambiar el portalámparas, pero a veces más que el portalámparas son las patillas del tubo que están oxidadas. Entonces lo que hay que hacer es limpiar las patillas de la válvula y los conectores del zócalo. Pero ojo, no lo limpiéis con ácido, no lo limpiéis con ácido porque se deterioran las patillas y se va al garete el tubo. O sea, limpiarlos con un cepillo finito de púas, un cepillo de dientes y con productos que no sean ácidos. Antes se limpiaban con tetacloruro de carbono, pero hoy no sé si se puede encontrar. Yo lo hago con alcohol de limpieza o lo hago con un poco de acetona. Rasco un poco con un cepillito el tubo y ya está. Y si no, pues cambio el zócalo. Esto es en cuanto a averías del tubo final. Luego tenemos otras averías que son de los componentes eléctricos, que pueden ser resistencias, condensadores. Primero podemos tener, por ejemplo, que tengamos la resistencia del cátodo cortada. En el caso de que esté cortada la resistencia del cátodo, esto lo podremos saber midiendo la tensión entre el cátodo y masa. Y si tiene un valor superior al normal, una decena de voltios, es que está la resistencia mal. Estas resistencias tienen que ser un poco grandes. Se aconseja poner resistencias de 1 vatio. También podemos tener el condensador que va en paralelo con la resistencia, también que esté en cortocircuito. Esto lo sabemos porque tendremos una distorsión bastante grande y nos faltará la tensión de cátodo. Si no tenemos tensión de cátodo y tenemos zumbido, lo más normal es que sea la resistencia de cátodo, el cortocircuito en el condensador que va soldada a la resistencia del cátodo. Si tenemos una tensión más alta de lo normal en el cátodo del tubo y una distorsión, pueden ser originadas también por la interrupción o alteración de la resistencia de la reja. Entonces pues también no quedará más que medir la resistencia y sustituirla. Luego hay una que es muy típica también,
que es que tengamos en cortocircuito el condensador del primario del transformador. O sea, aquí lo que nos hará también es que nos hará una leve distorsión y no hay otra que sustituirlo. Y también si queda totalmente mudo, también puede ser que esté también, cuando está en cortocircuito, esté también mal, o sea que va que sustituirlo. Y aquí me he dejado una cosa importante que se me ha olvidado, lo vamos a poner por aquí, que es el condensador de acoplo. Tengamos el condensador de acoplo cortado o defectuoso, entonces no tendremos tampoco ninguna señal en el altavoz, el aparato estará totalmente mudo. El condensador de acoplo es una avería que se da con bastante frecuencia. Hay que comprobarlo porque, ¿qué digo? Es una avería bastante normal. Luego tenemos las averías en el transformador de salida. ¿Y aquí qué podemos tener? Pues podemos tener que tengamos el arrollamiento primario interrumpido. Si esto se está interrumpido, pues el aparato queda totalmente mudo. Si está interrumpido, queda mudo. Pero si está luego, se puede ser que esté en cortocircuito. Si está en cortocircuito, hay que ir con cuidado porque la lámpara se pone al rojo vivo, la veréis con un color muy... O sea, más, no sé cómo decirlo, mucho más vivo que lo normal, o sea, se enciende mucho la lámpara. Y es la causa que la reja pantalla se pone incandescente. Aquí no se puede dejar esto mucho tiempo encendido porque nos cargaremos el tubo. Bueno, en estos dos casos, si esto ocurre, pues no queda más que sustituir el transformador o bobinarlo, pero bueno, bobinarlo hoy en día, por lo que valen estos transformadores, se pueden cambiar sin ningún problema. Y cuando el secundario está cortado, pues lo mismo, el receptor pues nos queda mudo. Aunque tengamos todas las tensiones normales, pues no tendremos sonido alguno. Todas estas comprobaciones, como se tienen que hacer, como lógico, es primero desoldando los cables, todas las conexiones, y con el ohmmetro mirar continuidad de los arrollamientos, tanto el primario como el secundario. Si está quemado, pues lo veréis, ¿no? Tanto visualmente como el olor que desprende. Pero normalmente estos transformadores, el secundario casi nunca se
se suele cortar porque lleva un cable bastante más grueso. Y lo que suele pasar es que se desuelda alguna vez, se desuelda algún cable y queda mudo. Pero bueno, lo que sí que se suelen fastidiar son los herramientas primarios al ser más finitos y llevar mucha tensión. Y por último nos quedan las averías que se pueden producir en el altavoz. Bueno, aquí se me olvidaba decir una cosa, bueno, que lo habíamos comentado, que si tenéis que cambiar el transformador de salida no podéis poner un transformador cualquiera, tenéis que poner un transformador de las mismas características que llevaba. Si no sabéis qué transformador llevaba, no sé si os acordáis la tabla que os enseñé, que es esta, esta la voy a dejar ahí en los archivos, lo voy a dejar, que según la lámpara que usemos, la lámpara final, pues necesitamos unas características concretas. Por ejemplo, lo que hablábamos, aquí si tenemos la LH41, perdón, EL41, nos dice que la potencia máxima que nos saca son 4 vatios y la impedancia del primario en ohmios son 7000. Antes, cuando se había los establecimientos que vendían todos estos materiales, que se reparaban muchos aparatos de estos, ibas al proveedor y le pedías, a ver, hubo un transformador para la lámpara final X, la L84, la 41, y él ya te daba el transformador correspondiente. Hoy, como esto no es así, pues hay que tener en cuenta este tema, y que la impedancia de salida sea igual a la del altavoz. Bueno, pues dicho esto, vamos a mirar las averías que pueden tener los altavoces, que bueno, que me imagino que ya más o menos todos los debéis conocer. ¿Qué averías puede tener un altavoz? Pues el altavoz puede tener pues que la membrana o el cono sea defectuoso, que esté roto, que esté agujereado, que se haya despegado todo de la bobina, en fin, 1000 cosas. En este caso, si son agujeritos pequeños, se pueden tapar con un trozo de cinta de celo o cinta aislante y pueden seguir funcionando. Pero hoy en día también, por lo que vale un altavoz de ese tipo, pues se puede cambiar perfectamente. Luego tenemos que podemos tener la bobina móvil, o sea, una bobina que mueve el cono, que a veces esto sí que ha pasado, que esté inmovilizada o descentrada, y entonces el cono no actúa. Y si eso sucede, o no se oye, o se oye una cosa, un sonido que no sabes qué es. Otra avería que también puede suceder es que la bobina móvil esté cortada. Si está cortada, pues no nos queda otra solución que desmontarla y repararla o sustituirla. No es fácil, es complicado, digo, pero hoy en día es lo mismo que los otros dos casos, que por lo que vale un altavoz es preferible sustituirlo. En caso de que no tuvieseis altavoz y queréis utilizar el que lleva, pues nos quedaría más que desmontar el cono, desmontar la bobina e intentar repararla. Otro caso que puede pasar en los imanes dinámicos de imán permanente es que el imán fijo esté desmagnetizado. Cosa bastante extraña, no es una avería muy usual. Y luego tenemos que en los altavoces electrodinámicos podemos tener que la bobina de campo esté interrumpida. Si está interrumpida la bobina de campo, aparte del altavoz no funcionar, o sea, aunque le pongamos ahí una señal no va a funcionar, tendremos que si hace de resistencia, pues de nivelación, tendremos las averías que también van comprendidas en
la alimentación anódica, que si se interrumpe o queda cortocircuitada la bobina de campo, pues un condensador electrolítico de filtro no tendrá la tensión y el otro tendrá mucha y se puede estropear y estropearnos la lámpara. Así que esto, cuidado con esto. Y estas son las averías más o menos que nos podemos encontrar en la tapa de potencia. De esto también os haré un cuadro como en la lección anterior y lo dejaremos ahí para que si un día tenéis un problema pues podáis echarle mano y saber más o menos por dónde tirar. Y ahora lo que vamos a hacer es, ahora que hemos visto los posibles efectos que tiene cada elemento que compone esta tapa, lo que queremos es ver las averías, cómo las podemos detectar y qué solución le podemos dar. Vamos a analizar, vamos a hacer un circuito típico y vamos a analizar pues cómo podemos y dónde podemos comprobar el circuito. Bueno, y por último, tema que os pido que prestéis mucha atención porque me lo pedís, o sea, me lo consultáis frecuentemente. Aunque me lo preguntáis para todas las etapas, vamos a empezar por esta, por la que estamos hablando, que es la de baja frecuencia. Vamos a ver el sistema que haremos para comprobar cuando nos llegue un receptor y no nos funciona. Partiremos de la base que hemos comprobado que el alimentador funciona, que tenemos tensiones. Los instrumentos que necesitamos para verificar el funcionamiento es un analizador o tester, un oscilador modulado. Si no lo tenéis, en este caso no pasa nada, porque el oscilador es porque llevan también una función que es baja frecuencia, pero o sea, solo se utiliza el oscilador, solo se utiliza la parte de la señal de baja frecuencia. En caso de no tener el oscilador, pues un inyector de señales, de estos que se pueden hacer uno mismo en casa, que por ahí tengo unos tutoriales que lo explican perfectamente cómo hacer un inyector de baja frecuencia, es muy fácil. Y lo que hacemos, digo, partiendo de la base que hemos comprobado las tensiones. Entonces, pues comprobamos que aquí tengamos corriente anódica, entre masa y este punto, pues tengamos entre 200 y 250 voltios. En la reja pantalla 3/4 de lo mismo. Y en la reja, entre la polarización del cátodo, pues tenemos que tener unos menos 7 a menos 25 voltios. Este es un esquema con un pentodo ECL82, un típico montaje de la tapa de potencia. Después de haber comprobado las tensiones, que tengamos las tensiones estén correctas, si aquí no tuviésemos tensión, pues habría que comprobar los condensadores, si nos hace zumbido, en fin. Después de tener estas tensiones comprobadas, cogemos el inyector de baja frecuencia y lo conectamos entre masa y este primer punto. Y se tiene que oír un zumbido, un pitido muy leve, porque está sin amplificar. Bastante leve. Luego, si aquí se oye, porque no empecéis nunca por aquí, porque si empezáis a comprobar por aquí, no sabréis nunca, porque imaginaos que ponéis aquí
la señal y no se oye nada. ¿Qué hacemos? Lo ponéis aquí y tampoco se oye nada. ¿Qué es esta? Lo ponéis aquí y tampoco se oye nada. ¿Qué es esta resistencia? ¿Qué es esta? Bueno, aquí nos faltaría una cosa. Aquí pondremos el condensador de acople. Entonces, que se me ha olvidado y es importante. Este puede ser de 0,01 microfaradios, por ejemplo. Entonces, como decíamos, tenemos que si inyectamos la señal primero aquí, podríamos ponerle otro cacharro, que sería la E. Si ponemos la señal aquí y no se nos oye nada, no sabemos si está mal el altavoz, si está mal el transformador, si está mal la válvula, si está mal esta resistencia, en fin, no sabemos nada. Pues no sabemos, sabemos que no hay. Si lo ponemos aquí y tampoco nos va, puede ser que tengamos esta resistencia o esta resistencia o este condensador mal. O sea, lo lógico es empezar por el altavoz, que es el último elemento del receptor. Lo ponemos en este punto. ¿Que no se nos oye nada? Pues sabemos que el altavoz está fastidiado. Entonces ya tenemos que mirar a ver si es el altavoz qué le pasa. Que se oye un leve pitido, pues pasamos aquí a la B. A la B, aquí ya se nos tiene que oír un zumbido ya más amplificado. No mucho, pero ya más amplificado. Si cuando inyectamos aquí no se nos oye, como aquí eso ya lo hemos descartado, tenemos la avería aquí. O sea que ya sabemos que de aquí hacia aquí tenemos la avería. Habría sería cuestión de comprobar el transformador y esta resistencia. Que inyectando aquí lo oímos, pues vamos al paso hacia atrás. Inyectamos aquí en la rejilla, la reja control de la ECL82. Entonces aquí ya sí que se nos tiene que oír un zumbido bastante más elevado. Que ya inyectamos la señal y ya nos la amplifica el pentodo, ya nos la amplifica y nos la mete ya al transformador de acoplo. Si inyectando aquí tenemos pitido y inyectando aquí no tenemos, aquí ya tenemos o la lámpara o el circuito, la polarización de la resistencia o el condensador que polariza pues, el cátodo. Habría que comprobar esto o comprobar la lámpara. Que aquí nos hace el pitido este, que digo, bastante amplificado. Tened en cuenta que aquí no tenemos volumen, no tenemos regulación de volumen, así como nos mete la señal no la amplifica, porque el circuito de volumen lo veremos en la próxima lección, porque está sobre la etapa conversora y preamplificadora, tanto el de volumen como el de tono. Como decíamos, si aquí lo ponemos, inyectamos y se nos oye perfectamente, vamos hacia atrás. Lo inyectamos a este punto, después de la resistencia de reja, pues 3/4 de lo mismo. Que no se nos oye, pues sabemos que si aquí, inyectando aquí, nos funciona toda esta parte bien, pues la avería la tenemos hacia aquí. Pues miramos estas resistencias y ya sabemos, inyectamos aquí o inyectamos aquí o aquí, en la D. Inyectamos a la D, que no se nos oye nada, y aquí sí, pues esta resistencia está mal. Que inyectamos aquí y se oye la amplificación perfecta, pues nos vamos aquí a este condensador, que es el condensador de acoplo,
Aquí sí que es una avería bastante típica, ¿eh? Aquí se nos oye el pitido y aquí no se nos oye. Pues este condensador está mal, hay que sustituirlo. Y esto es todo en cuanto a las comprobaciones para saber si nos funciona la etapa de potencia. Como veis, es fácil. Con el inyector de señales de baja frecuencia inyectamos estos puntos y ya lo tenemos resuelto el tema. Acordaos, siempre de aquí hacia la parte de la antena, hacia allí del aparato, porque esto es la etapa final ya del aparato. Hacia aquí. No empecéis de aquí hacia aquí porque os podéis liar de mala manera. Y esto es solo una etapa, pero imaginaos todo el receptor. Si empezáis inyectando señal por la antena, ¿qué elemento sabéis que está mal? ¿Por dónde se ha interrumpido? Tendríais que ir comprobando elemento por elemento. Y así es mucho más fácil porque vamos descartando elementos. La etapa de alimentación, junto con esta, es la que más averías producen los receptores de radio. Por el tema de que lleva tensiones muy elevadas y se calientan bastante. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar esto para que lo veáis en situ sobre el aparato este que estamos armando. Bueno, pienso que ha quedado bastante claro el tema de comprobar con el inyector de baja frecuencia los puntos para saber dónde podemos tener el problema. Vamos ahora a hacer las comprobaciones que hemos comentado. Para ello necesitaremos el tester, este de aquí, un tester cualquiera, y el inyector de señales o un oscilador. Yo utilizo normalmente el oscilador este, de aquí, pero bueno, porque lleva baja frecuencia. Pero si no tenéis este oscilador, pues no pasa nada. Con este cacharrito se puede hacer perfectamente. Este es el inyector de señales de baja frecuencia que os hablaba, que es muy fácil de construir. Es un pequeño circuito con una pila, ¿veis? Va todo aquí dentro, es pequeñito y va muy bien. Bueno, pues ahora lo que haremos será medir primero las tensiones, aunque ya las hemos medido. Se conecta al altavoz, como podéis ver, es el altavoz conectado, y no, porque si no veremos el tester. Y le damos tensión, esperaremos a que se caldee. Y ahora el altavoz nos hará un pequeño zumbido porque no hay nada conectado, o sea, ni la tierra está conectada. Pues vamos a comprobar las tensiones. Podemos comprobar la tensión alterna, primero de los filamentos, pero bueno, esto, como se enciende la lámpara está encendida, el filamento, y la lamparita de control, pues no tiene sentido comprobarlo porque sabemos que funciona, pero bueno, podemos ponerlo en la alterna y comprobarlo entre masa y la patilla. 6,1 o 6,2, esto está bien. Ahora lo ponemos en corriente continua y hemos dicho que teníamos que tener entre 200 y 250 voltios, más o menos. Se depende un poco del circuito y del transformador que lleve de alimentación, como es lógico. Vamos a comprobar, pues, en la placa, qué tensión tenemos. 181 voltios. Está dentro de los márgenes más o menos que necesitamos. La corriente iónica tiene que ser un poco mayor, 209, 208, 209. Y la reja pantalla también, pues nos tiene que dar esta
esta tensión más o menos. $208, eso está bien, bueno, de manera que hemos pasado y hemos visto las mediciones de tensión. Ahora lo que vamos a hacer es medir, vamos a poner el inyector de señal, lo ponemos a masa y lo pondremos, haremos las comprobaciones que hemos dicho anteriormente. Lo primero que haremos será ponerlo entre masa y el altavoz, que en este caso, como el altavoz no va conectado a masa, no lo tenemos conectado a masa, lo tendremos que poner entre los dos terminales de la salida. O sea, no lo apreciaréis, pero hay no sé si lo apreciáis cuando aprieto, que hay un pequeño zumbido. A ver si puedo acercar el altavoz. Aparte del zumbido que hay de fondo. Vale. Supongo que lo habréis oído. Bueno, ahora lo pondremos seguidamente, lo hemos puesto en el punto A, ahora lo pondremos en el punto B, que es la patilla 2, que es este de aquí, la patilla 2. Se oye un leve zumbido, que está aún sin amplificar, pero bueno, amplifica un poco por la relación de transformación, por el transformador que lo amplifica. Aquí también lo tenemos, ya que tenemos descartado todo el tema de altavoz y transformador. Ahora lo pondremos en el punto C, que es en la reja control, directamente en la patilla 2. Y ahora sí que se tiene que oír un pedido fuerte y bien amplificado. ¿Lo oís? O sea, súper amplificado. Y ahora lo pondremos en el punto D, que es al final de la salida de la resistencia, o la entrada de la resistencia. También funciona. Y ahora nos queda mirar en el punto E, que es la entrada del condensador, el condensador de acoplo, que de aquí, de esta patilla de aquí, nos irá al preamplificador, a la etapa preamplificadora y detectora. Vale, pues ya está. Si tuviésemos volumen, por aquí lo regularíamos. Pues digo, como este aparato, este esquema, este montaje que hacemos, el volumen y el tono lo llevan sobre la etapa, como hemos dicho, de preamplificadora y detectora, pues ya lo veremos en la próxima lección. Y esto ha sido todo en cuanto a esta etapa. Como veis, tiene pocos componentes, es fácil, ya digo, y aunque sean etapas sencillas, ya digo, son las que más problemas suelen dar por el tema que esto le ponen las manos y está caliente. Esto calienta. Y esto ha sido todo en esta lección. Os voy a dejar toda la documentación como siempre y será hasta la próxima lección, que digo que hablaremos de una lección que es importante porque lleva, como he dicho, la regulación de tonos y el volumen, la detección y la preamplificación. Vale, pues, hasta la próxima.